Buenas noches a todos. Ojalá estén bien abrigados, porque esta noche el frío no viene solo del clima. Soy Ket94 al micrófono, y antes de empezar necesito que te preguntes algo. ¿Estás realmente solo en esa habitación? Porque la historia que vamos a contar hoy viene de lo más profundo de la noche tica, de esa oscuridad que muerde. Hoy no vamos a hablar de un simple cuento de camino. Hoy nos adentramos en el relato de la Tulevieja, la leyenda más oscura y melancólica de las pampas, los cafetales y las quebradas de Costa Rica. Es una historia de un castigo eterno, de una mujer que ya no es humana, sino un espíritu que busca algo o a alguien. Si sos de los que teme a la noche, subí el volumen. Si no, bueno, igual tenés que saberla. Cuenta la tradición oral, esa que se susurra bajo el techo del zinc cuando cae el aguacero, que la Tulevieja fue, en vida, una joven de la montaña, una mujer de carne y hueso con la alegría de la juventud y el peso de una responsabilidad. Era madre, pero su corazón, dicen, era débil, o su juventud, demasiado impetuosa. La leyenda no perdona el detalle crucial. Por un descuido, por un momento de distracción, por un error fatal, la mujer madre perdió a su hijo. Dice que fue un río caudaloso, o tal vez en la pila de lavar, cerca del pilón. El pequeño se ahogó. La joven gritó, lloró, el dolor la consumió, pero ese dolor no fue suficiente para limpiar la mancha de su descuido. El castigo vino, no de los hombres, sino de lo alto. Dios, o la fuerza que rige estos valles, la maldijo. Y en ese mismo instante, su cuerpo se retorció, sus ojos se apagaron, y lo que fue una mujer se convirtió en un espectro que solo conoce un dolor: la búsqueda incesante de su hijo. La Tulevieja no es un fantasma hermoso ni una figura etérea. Es una criatura de la tierra y del agua. Su nombre viene del tule, esa planta acuática que crece en los pantanos y en los bordes de los ríos. Ella está perpetuamente cubierta de él. Imagina esto: una silueta oscura, casi amorfa, moviéndose lentamente. Su rostro no se distingue, se funde con el musgo, la sombra y el agua. Pero hay dos cosas que la delatan, dos marcas de su condena. Primero, sus manos y sus pies. Dicen que no tiene pies de mujer, tiene pezuñas, pezuñas de cabra o de animal de monte, lo que le da un andar torpe, arrastrado, pero sorpresivamente rápido cuando te persigue. Y segundo, y esto es lo más importante, el sonido. No la vas a ver, primero la vas a escuchar. La Tulevieja no grita como la Llorona. Ella emite un sonido, un lamento melancólico, un llamado que parece ser un pato silvestre, un tucán o un pollo de agua. Ese sonido es su trampa, un anzuelo dulce y engañoso en la oscuridad de la noche. ¿Crees que es solamente un animal perdido? Te acercas para ver qué es y en ese instante ya estás en su juego. La Tulevieja habita donde hay agua y soledad, en las quebradas, en los pantanos, en los bordes de los cafetales que dan a los ríos. Sus horas son medianoche y la madrugada, cuando el campesino regresa solo, cuando el borracho toma el atajo o cuando el peón se queda rezagado en el monte. Se cuenta la historia de Don Elías, un viajero sabanero de Guanacaste. Volvía de la taberna bajo la luna menguante. Había tomado más de la cuenta y el camino se hacía largo. De pronto, don Elías escuchó el llamado. Pensó, qué raro un pato a estas horas de la noche y tan lejos del río. La curiosidad o el licor lo hicieron desviarse. Se metió entre la maleza siguiendo el sonido. La voz del pato se hizo más y más cercana. Cuando él estuvo a unos metros, don Elías no vio un animal, vio una masa oscura, una forma que se alzaba, cubierta de hojas, y sintió un hedor a cieno y a pecado. Lo peor fue el rostro, o la ausencia de él, solo una cuenca vacía que parecía llorar.
Don Elías no corrió, se tiró al suelo. Dicen que solo se salvó porque recordó una oración o porque la Tulevieja no busca matar, busca arrastrar, busca contagiar su dolor. Don Elías juró que al ser atrapado escuchó la voz de la criatura susurrando: ¿Dónde está mi hijo? Ella no quiere tu vida, quiere que sientas la pérdida. Te arrastrará por el río hasta que pierdas tu camino, tu mente o tu alma. Te confundirá y te hará sentir el pavor de su castigo. ¿Es la Tulevieja solo una leyenda para asustar niños? ¿O es una advertencia para las madres jóvenes sobre la responsabilidad? Tal vez es ambas cosas. Lo cierto es que en Costa Rica, en cada rincón donde hay un río y un camino oscuro, el mito sigue vivo. La próxima vez que te encuentres por un camino oscuro y escuches el lamento de un pato a la lejanía, pensá en ella. Y si tenés la suerte de volver a casa, dale gracias a Dios, porque ella sigue buscando y seguirá por toda la eternidad. La Tulevieja no solo persigue al que anda tomando, ella acecha al que invade su soledad, al que está solo y cansado, y la montaña está llena de gente así. Escuchen con atención el relato de Marcos, un leñador de la zona de Pérez Celedón, un hombre de monte, no supersticioso, que aprendió la lección más dura sobre los espíritus del agua. Marcos estaba terminando un trabajo cerca de una quebrada que llaman La Culebra, porque el camino de tierra se retuerce sobre el río. Era un atardecer que se hacía noche muy rápido, de esos que la niebla baja por los cerros como una manta blanca y fría. Él estaba agotado. Su hacha y sus troncos eran un peso muerto. Mientras caminaba comenzó a oír un sonido familiar. No era un pato, no. Era un quejido, como el de un bebé que está llorando y lo están tratando de calmar. Marcos se detuvo en seco. Pensó: ¿quién en este potrero? ¿A quién se le pierde un chiquito a estas horas? Instintivamente dejó caer los troncos. El miedo le dio paso a la urgencia. Siguió el sonido. La niebla era tan densa que no veía ni sus propios pies. El quejido lo guiaba directo al corazón de la quebrada, donde el agua era más profunda y oscura. Marcos empezó a llamar: Hola, ¿hay alguien ahí? Señora, se le perdió el niño. Cada vez que Marcos gritaba, el quejido del bebé se hacía más fuerte, más angustiado. Marcos ya estaba a la orilla del río, con el corazón martillándole en el pecho, listo para saltar al agua. Entonces la vio. Entre la niebla, justo donde el sonido del bebé era más intenso, había una forma. Era alta, oscura, como una sombra hecha de musgo y ramas mojadas. No tenía rostro. Su figura era grotesca, con la espalda encorvada, como si estuviera cargando un peso invisible. Marcos, siendo un hombre de fe, a pesar de todo, se atrevió a acercarse un paso más. En ese instante, el quejido del bebé se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre el río. Solo se escuchaba el murmullo del agua. Y luego, de esa forma oscura, salió el sonido. Pero ya no era el llanto, era ese lamento de ave, ese graznido melancólico y horrible de la Tulevieja. Pero lo que quebró a Marcos no fue el sonido, fue ver lo que ella tenía en sus brazos. Ella no cargaba a un bebé en el hueco de sus brazos. Marcos pudo distinguir una masa de tule, lodo y agua podrida, que apenas tenía una forma de un cuerpo, y en esa masa goteaba el agua del río. Estaba mojando el lodo, estaba cargando el mismo castigo. Marcos lo entendió todo. No era un rescate, era una trampa. Ella había imitado el sonido más desesperado que un hombre puede oír para arrastrarlo al río y ahogarlo, haciéndole sentir la pérdida que ella nunca podría recuperar. Marcos no rezó, huyó, corrió como si la vida se le fuera en cada zancada, sin mirar atrás, sin importarle sus herramientas ni su carga. Dicen que no paró hasta que vio una luz de una casa y sintió el olor a fogón. Y desde ese día, Marcos nunca más pasa por La Culebra después de las 5 de la tarde. Porque sabe que la Tulevieja no es un fantasma, es un dolor del mundo buscando un compañero para su maldición.
Hemos recorrido los caminos más oscuros con la Tule Vieja. Hemos sentido el escalofrío del engaño, pero al final de la hora debemos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero castigo aquí? La Tule Vieja no es un espectro que busca simplemente tu muerte. Su maldición es mucho más compleja, más tica. Ella es el eco de la culpa de la responsabilidad fallida. Nuestras abuelas, nuestras viejas, nos contaban esta leyenda no solamente para entretener, la contaban para advertir, para recordarle a la joven madre que no debía descuidarse, que el deber de proteger al pequeño es sagrado y que el mundo natural, el río, el monte, la pacha misma, no perdona la negligencia. Ella es una figura trágica. Está condenada a vagar sin hallar la paz, sin hallar el cuerpo que perdió, ni el perdón que necesita. Cuando te persigue, no te persigue para matarte con garras, te persigue para arrastrarte a su dolor, para que compartas la desesperación de saber que por tu error perdiste lo más preciado. Imagínense esta escena, una madre sin rostro, cubierta de lodo y tule, que solo puede graznar y simular el llanto. El horror no está en la apariencia, el horror está en la eterna y desesperada búsqueda, una búsqueda que no tiene fin. El terror de la Tule Vieja radica en que no hay escapatoria para ella. Está condenada a llevar el peso de su descuido por siempre, y cada vez que alguien escucha ese lamento de ave en la distancia, no es solo un fantasma del monte, es la advertencia que hay dolores tan grandes que trascienden la vida y la muerte. Y hasta aquí la travesía de hoy. Gente, gracias por acompañarme en esta leyenda tica. Espero que el miedo no les quite el sueño esta noche. Y si te gustó este tipo de contenido y querés más terror, más leyendas y más misterio, tenés que seguirme en mis redes sociales. En Kik como SoyKev94, en TikTok como SoyKev-94, en Instagram como SCS-producciones, en Facebook como SCS Product y en X, antes Twitter, como SoyKev94. Y por favor, si sos nuevo o si siempre nos ves, no olvides lo más importante, suscribirte al canal de SCS Producciones y activar la campanita para que te enteres cuando subamos nuevo contenido. Se vienen más historias que te van a helar la sangre. Hasta la próxima y duerman con la luz encendida.